La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Marcelo Torres Cofiño es director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Lo tenemos vía telefónica. Marcelo, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Estimado Juan, muy buenos días, por supuesto, a ti, a Marcela y al auditorio en La Laguna. Y bueno, pues para que informes a nuestro radioescuchas lo que se trató en este foro de diálogo, escenarios y perspectivas de la relación México-Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la situación que vive el país por la amenaza que representa el gobierno de Donald Trump. Sí, sin duda, Juan, mira, hay varios aspectos importantes a destacar. Sabemos desde luego que el tema central de la oferta política que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue precisamente el relacionado a los asuntos de inmigración. Y por otro lado, pues el comportamiento que ha tenido el presidente Trump en todos estos días, ya bajo su mandato, pues realmente además de haber unido a todo el mundo en contra de él, por supuesto, pues ha sido crear una gran crisis pues internacional, donde principalmente México ha sido señalado pues como uno de los principales problemas de Estados Unidos, el tema de la construcción del famoso muro, etcétera. Pero creo que el presidente Trump, y lo hago a manera de síntesis porque fueron muchas las ponencias y es difícil resumir en muy poco tiempo, creemos pues que el presidente Trump no va a cumplir o a poder llevar a cabo todas sus amenazas con todo lo que ha dicho. En este sentido, pues quiero ser verdaderamente optimista, así lo he sido en estos últimos días. Hace 3 semanas aproximadamente, en mi columna de los sábados en Milenio, hablaba sobre el aspecto del optimismo con el que tenemos que ver esta situación, y sí sabemos y estamos escuchando a muchas voces pues realmente con mucho temor y que han caído pues en ese pesimismo y la tragedia. Y esto por varias razones. Creemos que los grupos más afectados, que las empresas más afectadas y los consumidores pues más afectados van a ser los norteamericanos. Y déjame comentarles algo, por ejemplo. De los 50 estados americanos, 29 tienen como su principal destino de exportaciones o como segundo lugar a México. Y si metemos al número 3 y al número 4, estamos hablando de 35 estados de 50. Es decir, los intereses de esta interrelación son verdaderamente enormes. Sabemos, Juan y Marcela, que la interrelación manufacturera y las cadenas de valor son una realidad. Allí están y nadie lo va a modificar. Sabemos igualmente el comportamiento que hubo en Estados Unidos ahora con el ejercicio democrático que llevaron a cabo el mes de diciembre, pues que los condados, por ejemplo, que votaron por Hillary Clinton, representan el 64% del PIB americano. Es decir, son los condados manufactureros los involucrados en el comercio. Ahora, también debemos de reconocer que el desempleo que tanto se ha referido Trump no es por el comercio. La realidad es que es producto de la tecnología o del avance tecnológico. Ahora, Estados Unidos ha tenido una apertura comercial desde hace aproximadamente 40 años. No fue a partir del TLC de hace 20 y tantos, como lo ha pretendido plantear el presidente Trump. El problema de los norteamericanos es en qué hacer con aquellos desplazados producto del desarrollo o cambio tecnológico. En el caso de México, tenemos un reto muy distinto y serio, y es que no aprovechamos en toda su dimensión el Tratado de Libre Comercio y la apertura enorme que hemos tenido para incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones y, por supuesto, crear indudablemente un mayor mercado interno. Sin duda, parte de la solución tiene que ver con llevar una política de fomento urgente, bien diseñada para todas las actividades económicas, que nos permita integrarnos mucho más al comercio exterior, pero también, desde luego, para alimentar nuestro mercado interno. Sabemos perfectamente bien que Estados Unidos lo que realmente requiere no es modificar de una manera radical las reglas del Tratado de Libre Comercio o terminar con él, sino que le compremos más para reducir el déficit que tiene con nosotros.
estamos hablando de 60,000 millones de dólares, de acuerdo a lo que ellos ven de déficit. En nuestro caso, por supuesto, estamos hablando de un superávit. Ahora, lo que se observa de Trump, pues es una pérdida de legitimidad muy importante. Y junto con esta pérdida de legitimidad vemos una serie de planteamientos totalmente incongruentes. Y les voy a poner tan solo un ejemplo. Dice Trump que va a crear los empleos que Obama nunca creó. Yo quiero resaltar que Obama creó 15,5 millones de empleos. Trump jamás va a poder lograrlo, es prácticamente imposible por una razón muy simple. La tasa de desempleo en Estados Unidos es de las más bajas en la historia, es del 4.5%. De esto, pues por supuesto te das cuenta que es un discurso totalmente demagógico. Un tema igualmente importante y que ha sembrado el temor de millones de mexicanos es el relativo a gravar las remesas. Ahora, las remesas, Juan, son flujos financieros. Y aquí hay que hacernos una serie de preguntas. ¿Cómo voy a distinguir lo que sale de Estados Unidos? ¿Cómo voy a distinguir solo por el apellido? ¿Voy a poner un impuesto a todo el dinero que vaya a México, incluso a las empresas? Y bueno, si algo fuera así aprobado por los Estados Unidos, pues lo primero que se nos viene a la mente pues como solución es triangular las operaciones. Lo mando a Canadá o a Suecia y luego a México. Abro una serie de instituciones de donde empresa a empresa se puede enviar el dinero y se acabó el problema. No, todos los quienes han participado en este foro pues importante y a título personal también lo veo yo, debemos realmente concentrarnos en estos 90 días de compás, en estos 90 días de espera de consultas, para que el gobierno mexicano, de la mano del sector productivo, que está obligado a participar, a ser escuchado y atendido, podamos realmente hacer una serie de propuestas de negociaciones sobre la mesa. Ahora, es importante que en esta mesa estemos de tú a tú, estemos realmente sabiendo qué es lo que queremos y cómo vamos a lograrlo. Ahora, la globalización hay que entenderla, llegó para quedarse. Esto nos obliga a que en estos momentos de crisis saquemos lo mejor de nosotros, que seamos verdaderamente creativos, ingeniosos, que fortalezcamos nuestro mercado interno, que realmente volteemos a otros horizontes. El mercado asiático, como China, Japón, Corea, etcétera, están levantando la mano, ahí están pidiendo la atención. Ahora, esta crisis realmente debe de servirle al gobierno para tener unas finanzas públicas ordenadas. Esto está obligando a los gobiernos, al federal, a los mismos estados, a que verdaderamente tengamos un gasto bien dirigido, un sistema impositivo tendiente a crear, no solo a recaudar. Es fundamental precisamente el que podamos crecer. Y en este sentido, y pues para esto también es importante tener certidumbre en los tipos de cambio, en las tasas de interés, para que permitan tener o hacer una programación y planeación a corto, mediano y largo plazo de sus inversiones que impliquen un desarrollo, crecimiento y desde luego la generación de empleo bien pagado. Ahora, ¿qué opinión te merece, Marcelo, la propuesta que hizo un diputado de imponer un impuesto del 2%, un arancel de un impuesto del 2% a las inversiones norteamericanas, como respuesta precisamente al impuesto que pretende Trump? Mira, me parece realmente muy aventurado el establecer en este momento una serie de aranceles. Me parece más bien, y lo digo con todo respeto, una especie pues de reto, ¿no? De decirle a Estados Unidos, pues si tú me pones este impuesto, yo te pongo este otro. Uh-huh. A mí me parece importante que es el que lleguemos a las mesas de negociación y realmente con todo nuestro juego en la mano, que sepamos qué es lo que queremos, cómo lo podremos lograr. Yo te insisto, a mí me parece que todas estas pues advertencias o amenazas de Trump es muy difícil que se puedan concretar. Desde luego siempre hay que tener el cuidado, sí hay que ser optimistas, pero no hay que ser confiados. Sí. Hay aspectos muy relevantes de nuestra economía, el campo te puedo decir que es uno de ellos. El día de antier, pues ahora sí que
curiosamente estuve con un grupo de productores de Michoacán, entre otros productores aguacateros, y ellos ya están exportando su producto hacia el mercado de Oriente. Yo les preguntaba de por qué lo están haciendo hasta hoy. Sabemos que obviamente por el bloqueo que ha habido en Estados Unidos, pero ellos lo que me han reconocido es que ha sido por confort, porque a ellos ya tenían un camino muy hecho, muy establecido. Sin embargo, ellos ya están viendo otras oportunidades en otros mercados, como es el asiático, como es Sudamérica, y esto es lo que podemos y debemos de aplicar en otras ramas de nuestra economía. Claro. Bien, nada más una precisión es a las utilidades de las inversiones de Estados Unidos. Por otra parte, Marcelo, sin embargo, publica hoy que especialistas acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de subordinarse a los intereses de los Estados Unidos y publica la transcripción de una declaración de Francisco Gallardo Rodríguez, general rebelde del ejército mexicano. Dice, ojalá Luis Videgaray fuera a Washington a negociar, pero es un sometimiento. Aquí lo que estamos viendo es que se está debatiendo un asunto de seguridad que está relacionado con aspectos hacendarios y de lucha contra el narcotráfico. Lo riesgoso es que se pueda comprometer la soberanía mexicana y someter a las Fuerzas Armadas a los intereses de los Estados Unidos, dijo el general Francisco Gallardo Rodríguez. ¿Qué opinión te merece, Marcelo? Por supuesto que se coincide con este planteamiento, y es lo que decía yo hace un momento. Tenemos que llegar en la mesa de un tú a tú y de vernos de frente, de sentarnos enfrente de ellos y realmente de decir qué es lo que nosotros también queremos, qué es lo que podemos. En una negociación tiene que haber cierta igualdad. No me quiero comparar, por supuesto, y sería también ridículo que nos comparamos con la economía número uno a nivel mundial, que es Estados Unidos. Sin embargo, somos sus socios comerciales de los más importantes que ellos tienen, y ellos nos necesitan, Juan. Esto es lo que es muy importante. Tanto nosotros ocupamos del mercado norteamericano como de ellos de nosotros, y no nada más de las operaciones comerciales. Tenemos a un número de inmigrantes muy importante en todo Estados Unidos que hacen labores verdaderamente relevantes para el crecimiento y el desarrollo económico de ese país. Y por eso, en ese sentido, pues me queda claro que el presidente Peña, no solamente el gobierno federal, sino también el sector productivo de este país, es importantísimo que estén en la mesa con planteamientos concretos, firmes, y que verdaderamente pues se pongan de alguna manera en jaque al gobierno de Estados Unidos ante estas amenazas o discursos demagógicos por parte del presidente Trump. Y no nada más ha sido republicanos, han sido demócratas, han sido distintos sectores productivos de Estados Unidos que se han manifestado en contra de estas políticas, porque saben que estas aseveraciones, que estas declaraciones por parte del presidente Trump, que además todo lo hace a través de Twitter, pues realmente tienen en jaque no nada más a México, sino a todo el mundo. Ha hecho declaraciones muy graves sobre los musulmanes, sobre realmente aspectos que dañan también a los europeos, a los asiáticos. Ya mesuró un poco sus declaraciones en contra de los chinos. Y en el tema del narcotráfico, pues todos sabemos a dónde va a parar la droga que pasa o que se produce en México. Pues va a dar a Estados Unidos, y las armas que llegan a México pues vienen procedentes de Estados Unidos, y ahí hay una gran corresponsabilidad por parte de Estados Unidos. Muy bien, Marcelo Torres Cofiño, director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, muchísimas gracias, Marcela, buenos días.